Este podcast es solo para fines educativos y de reflexión. Las opiniones expresadas son las de los participantes y no necesariamente reflejan la posición oficial de las instituciones involucradas. Voces restaurativas. Este es un espacio de escucha y palabra. Gracias, sean bienvenidos a este segundo episodio del podcast denominado Voces Restaurativas. Un espacio donde abordamos, reflexionamos precisamente sobre todo lo que es el sistema penal para adolescentes y la justicia restaurativa. El día de hoy quiero dar la bienvenida a Adrián Piejo Patiño, magíster en Derechos Humanos, conciliador, mediador penal y también muchas veces facilitador de prácticas restaurativas. Adrián, es un gusto tenerte. Estamos en este espacio para conversar precisamente sobre estos temas. Y bueno, quisiera empezar con un tema que nos habíamos quedado en el anterior podcast y que quisiera que lo profundicemos contigo. Y es el referido a que cuando un adolescente, sea hombre y mujer, entra en contacto con el sistema penal para adolescentes, no queda fuera del sistema de protección. Es decir, de que es una persona que más bien necesita y merece de que todo el procedimiento sea bajo un enfoque profundo de garantías. Coméntanos al respecto cuál es la perspectiva que tienes. Muy buenas noches, Pepe. Es un gusto poder compartir. Muchas gracias por esta invitación. El punto que nos compartes creo que es un tema muy delicado, y es que muchas veces cuando hablamos de niñez y adolescencia queremos dividir a los niños y adolescentes según la realidad en la cual están viviendo. Es decir, niños en situación de calle, por un lado, adolescentes con responsabilidad penal, por otro lado, niñez y adolescencia con discapacidad, por otro. Olvidándonos de que estamos hablando de un conjunto amplio, que es la niñez y adolescencia. Un hecho o un acontecimiento específico que están viviendo no quita que esta persona sea un niño, niña o adolescente. En este caso, un adolescente con responsabilidad penal que ha cometido un delito, no le quita a este hecho la situación, la condición en la cual se encuentra, que es la niñez y adolescencia. Y por ende, toda la protección que está en nuestro Código de la Niña y Adolescente sigue bajo su amparo. De ninguna manera podemos pensar que un adolescente que ha cometido un delito, ya no está dentro del sistema de protección, ahora es solamente dentro del sistema de responsabilidad penal. No, va a seguir siendo un adolescente. Va a seguir teniendo las mismas necesidades de protección que cualquier adolescente en nuestro país. Pero, además, tendrá una intervención específica por el hecho cometido. Todo esto es todavía algunos resabios de lo que se llamaba la doctrina de situación irregular. Sin querer entrar en demasiado debate teórico doctrinal, pero durante muchos años, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, la niñez y adolescencia era vista como un objeto. Uh-huh. Y al verse como un objeto, y parte de la doctrina de situación irregular, nos daba un imaginario en el que un niño, al ser un objeto, es esta su realidad, ha cometido ciertos hechos, entonces lo movemos en este espacio. Esta es su situación, lo movemos al otro espacio. Desconociendo de que son personas completas. Y es, como muchas veces también se ha ido diciendo, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el plano jurídico se da un quiebre y se dice, ahora vamos a dejar de ver como objetos y más bien los vamos a comprender como sujetos de derechos, que se hace este cambio de paradigma hacia la doctrina de protección integral, pero que todavía en nuestras dinámicas sociales, en nuestras dinámicas políticas incluso, todavía vemos estos resabios. Y parte de eso es esta mirada, ¿no? Donde tú me decías de que algunas veces se identifica a un adolescente que ha cometido un delito, está dentro de ese sistema, pero no en el otro. No son un objeto que va moviéndose de sistema en sistema, Uh-huh. son personas. Uh-huh.
Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el rol que juegan los operadores precisamente del sistema? ¿Quiénes son quienes deberían ser los garantes precisamente de todo ese conjunto de normas de protección? ¿Qué rol juega un juez? ¿Qué rol juega un fiscal? Un oficial de policía cuando puede ser que en una intervención directa realice una aprehensión de un adolescente. ¿Cuál es el rol que juegan? Pues es un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental porque ciertamente la forma en cómo los vemos es la forma en cómo los tratamos. Y si tenemos una mirada todavía dentro de esta lógica de situación irregular, vamos a irlos tratando de una manera totalmente, no diría necesariamente arbitraria, pero sí eh, objetivista. En cambio, si es que todos estos operadores sociales, de justicia, etcétera, etcétera, integran en su actuar una mirada de protección integral, no van a, no van a separar realmente al adolescente del sistema de protección, sino más bien van a ir promoviendo, van a ir identificando qué es lo que ha pasado para que este adolescente pueda llegar a esta situación, sin olvidar de que efectivamente ha cometido un delito. Entonces necesita que se intervenga de manera especializada, que se responsabilice del hecho, etcétera, etcétera, que se coloquen límites a su conducta, que es algo muy importante, pero sin dejar de lado todos estos otros aspectos. La policía, por ejemplo, cuando interviene, por un lado, tiene que tener el pleno reconocimiento de que está trabajando ante todo con un adolescente que tiene derechos, etcétera, etcétera, pero un humano que está en pleno proceso de desarrollo y que cada acto que vaya a tomar va a tener probablemente una repercusión de por vida. Y esto es algo muy importante, ¿no? Ujú. Adrián, prácticamente desde la promulgación del código, incluso antes, tú has estado trabajando en la materia y no solamente lo has hecho desde un campo tal vez académico, sino también has participado en muchos procesos de formación, de especialización de precisamente estos operadores del sistema penal. Hoy han pasado, estamos a 10 años un poco más de la vigencia del código y de la vigencia del sistema penal. ¿Qué avances tú consideras importantes que se han logrado y cuáles son los desafíos que tenemos al respecto? Una pregunta compleja. Pues definitivamente uno de los principales avances es en el plano jurídico. Es decir, el reconocimiento de derechos que hemos tenido en nuestro actual código es considerable, a tal punto que ha sido referente no solamente en nuestra región, sino en varios aspectos mundiales. Entonces, este reconocimiento no puede negarse como un importante avance. A su vez, creo que con el compromiso de varias instituciones, tanto públicas como privadas, se ha logrado ya generar una cantidad de personas, de recursos humanos, de profesionales que conocen bastante bien la materia y que están en condiciones de implementar programas. Se ha desarrollado hartísimos instrumentos operativos, desde manuales, guías, etcétera, etcétera, para ir coadyuvando todo este proceso. ¿Dónde están las debilidades, creo, todavía? Es en la institucionalización de estos programas, en la institucionalización de estos procesos. Es una debilidad que no solamente acompaña al sistema penal para adolescentes, sino en general a nuestro Estado, donde muchas personas, muchos programas que se van instaurando dependen del gobierno de turno, de las personas que estén como autoridades en ese momento. Cambiamos de autoridades, cambian los programas, dejan de funcionar, se disminuyen presupuestos y aunque se tenga el mejor compromiso de las personas y se tengan personas muy capacitadas, al fin y al cabo, si no tienen condiciones apropiadas para poder desarrollar todo eso, caemos en muchos riesgos. Y ese es el principal punto, creo que tenemos que ir reflexionando. El sistema penal para adolescentes, ¿ha avances en términos de reconocimiento de derechos? Sí.
eso puede constituirse en un peligro cuando no se lo implementa bien. El reconocimiento de derechos de ninguna manera, pero sí un discurso o dar pie a discursos contra derechos, porque justamente no se ha implementado bien las políticas, los programas y todo lo que tendría que haberse implementado, sí es un riesgo. Por eso hay que tener mucha seriedad en esa implementación, asignar presupuestos, etcétera, ¿no? Y no, perfecto que tocas ese tema porque precisamente no solamente a nivel local en Bolivia, sino en el contexto mundial, latinoamericano, americano, se van posicionando ese tipo de discursos, ¿no? Que afectan principalmente hacia estos avances que han habido en materia de derechos humanos, hacia estos avances en materia de garantías de poblaciones específicas que requieren una atención particular, una atención especializada, específica, de todo un sistema conformado, ¿no? Entonces, cuán importante es de que podamos, como tú decías, ser muy responsables a la hora de, uno, en la implementación y dos, sobre todo de generar un discurso o una corriente discursiva, ¿no? Que pretenda poner en duda precisamente estos avances. Pues es clave, justamente lo que íbamos comentando, ¿no? Algo que quisiera abordar previamente es las garantías y qué es lo que implican las garantías en el sistema penal para adolescentes. Muchas veces escuchamos el término garantías. ¿Y qué es una garantía realmente? Ujú, Pues las garantías son los derechos, no cualquier derecho, ciertos derechos que por la naturaleza fundamental para poder proteger la dignidad humana tienen la categoría de garantías. ¿Qué derechos? Derecho al debido proceso, derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Cada uno de estos derechos tan fundamentales que si se los excluiría, definitivamente el adolescente, en este caso el sistema penal para adolescente, se encontraría en una situación de indefensión o de riesgo mayor. Entonces, para poder proteger, tienen esta categoría de garantías que no pueden ser de ninguna manera suspendidas. Un ejemplo un poco más claro. Por ejemplo, los adolescentes tienen derechos a las visitas cuando están privados de libertad. Sin embargo, el derecho a la visita puede suspenderse durante un tiempo dentro del marco de un proceso disciplinario dentro del centro, siempre siempre dentro de un marco también de respeto a la familia, etcétera, ujú. etcétera, pero cuando implica un riesgo, puede suspenderse por un parámetro específico. En cambio, el derecho a la defensa no puede suspenderse de ninguna manera. O el debido proceso, no pueden suspenderse. No es que, no, hoy día no vamos a ir ante un juez, sino vamos a ir ante mi vecino para que dicte qué es lo que vamos a hacer. No, el Ujú. debido proceso tiene que seguirse. Y cuando no se sigue, incluso puede entrar no solamente los recursos internos en materia de niñas, sino constitucionales, un amparo, una acción de libertad, etcétera. Por eso es que son tan importantes. Cuando haces referencia a las garantías em, y hablas, por ejemplo, del debido proceso, hablas del derecho a la defensa, esas son garantías que también están presentes para una persona adulta, ¿no? Cuando es sometida a la justicia. ¿Cómo estas garantías tienen que ser reforzadas o qué garantías más tienen tienen que considerarse dentro de lo que es el sistema penal para adolescentes? Pues es un punto importante el que tocas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el sistema penal para adolescentes justamente se apoya en el derecho penal y el derecho penal garantista. Esto significa que las garantías constituyen los límites al accionar del Estado. Todos estos derechos fundamentales que estábamos mencionando como límites para no vulnerar la dignidad humana. Ahora bien, este reconocimiento ya es muy importante, no es poco. Todos los derechos y las garantías que tienen los adultos también los tienen los adolescentes. Pero además de esas garantías,
estas se ven reforzadas por principios. ¿Qué principios son importantes en todo esto? El principio del interés superior del niño, el principio de la celeridad, el principio de la privación de libertad como medida de último recurso, etcétera, etcétera. ¿Y qué son los principios? De pronto hablábamos de garantías, ahora de principios, entonces, ¿qué son los principios ahora? Los principios son enunciados que nos permiten interpretar las garantías y los derechos. A través de la mirada o del enfoque que nos va a dar un principio, tenemos que ir interpretando estas garantías. La garantía del debido proceso, por ejemplo, bajo el principio de celeridad o de máxima celeridad dentro del sistema penal para adolescentes, debe interpretarse que cada uno de los pasos que se deben seguir en el marco de un proceso penal juvenil tienen que tener una velocidad máxima. No pueden demorar mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque durante la adolescencia, si un proceso demora demasiado tiempo, no va a cumplir el objetivo que estaba persiguiendo, que es responsabilizar al adolescente, restaurar el daño, etcétera, etcétera. 2, 3 años el adolescente habrá cambiado de manera significativa, no solo físicamente, psicológicamente, etcétera, etcétera, no va a tener ese impacto. Este ejemplo podemos ir traspasando en varios otros, como el de la excepcionalidad de la privación de libertad, porque lo que queremos es que realmente el adolescente desarrolle habilidades para vivir en sociedad y conviviendo o encerrándolos no vamos a lograr esos objetivos, etcétera, etcétera. Todos esos principios van a permitir interpretar cada una de estas garantías de la manera apropiada para el sistema penal para adolescentes. Perfecto, perfecto. Eso yo creo que nos permite cerrar la idea para tener justamente esa claridad, ¿no? O sea, poner el punto nuevamente de que un adolescente que entra en contacto con el sistema penal jamás ha dejado el sistema de protección, ¿no? Total. Y ahí es, por ejemplo, quiero entrar un poquito a un tema que me parece muy importante, que es justamente el desarrollo que tiene esa persona adolescente entre los 14 y 18 años. O sea, cuántas cosas significativas ocurren en la vida de una persona en esa edad, que justamente por eso tiene mucho que ver el tema de la celeridad, el tema de, por ejemplo, el cálculo para la pena atenuada, para el tiempo no atenuado, pero sobre todo el que se pueda garantizar todavía derechos fundamentales como la educación, ¿no? Cuán importante, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, el tema de que se mantenga o que retome, porque tal vez muchos adolescentes que han entrado al sistema penal o están en una situación de abandono o han dejado el colegio, pero ¿qué papel de verdad juega eso, ¿no? De que el Estado se preocupe y diga, bueno, no solamente veamos que esté encerrado, o sea, no puede ser la primera opción, no puede ser lo más importante, sino restituyamos, ¿no? Cuán importante, por ejemplo, el tema del colegio, de que vuelva a estudiar. Es fundamental. Fundamental. Y volvemos otra vez al primer punto, ¿no? Tenemos que reconocer y destacar que el adolescente es una persona en todas sus dimensiones y con necesidades en todas las dimensiones. La educación, la salud, el deporte, etcétera, etcétera, necesitan ser cubiertos no en formato de premio, como algunas veces suele pensarse en algunos espacios. No, lo van a ir a premiar todavía, que no sé qué. No, es porque son derechos fundamentales que nos permiten justamente proteger a través de estos derechos que el trabajo con el adolescente va a tener un impacto positivo en su vida. El objetivo no es castigarlo al adolescente por castigarlo y encerrarlo y decir, ok, lo ocultamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque la historia nos lo ha ido mostrando, no solamente en nuestro país, en muchos otros países también, en general la historia de la humanidad, de que cuando la sanción es aplicada en formato simplemente de castigo, nadie gana. Perdemos todos. La víctima no gana, la persona no gana, la sociedad no gana. Sin embargo, cuando la sanción es presentada desde otros enfoques,
tal vez desde un modelo restaurativo, desde un modelo socioeducativo, etcétera, etcétera, tenemos mayores posibilidades de que este adolescente realmente se reintegre en la sociedad, de que la víctima tenga una sensación de que se ha hecho justicia, porque no va a haber, hay menor posibilidad de que haya reincidencia, etcétera, etcétera. Y por último, la sociedad entera no va a tener a una persona que va a estar encerrada, aniquilada socialmente, sino más bien una persona que va a poder contribuir y construir ámbitos sociales. Ahí podemos tal vez nosotros enfocarnos e imaginarnos ese cuadrante que manejamos siempre en el enfoque de la justicia restaurativa, que es el de la ventana de la disciplina social, ¿sí? Totalmente. Cuán importante es hacer las cosas con la persona y no para o por ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí es clave cómo se va jugando, ¿no? Entre la permisividad, la disciplina, etcétera, etcétera. Y castigo no es sinónimo de disciplina. Se puede tener mucha disciplina sin necesidad de llegar a castigos. Ujú. ¿Y cuál es la clave? Pues es tener las, no diría habilidades, sino las competencias suficientes para trabajar con este adolescente sin vulnerar ningún derecho, desde el ámbito del respeto, del cariño, del buen trato, pero con mucha disciplina, sabiendo colocar cuáles son los límites a la conducta, hasta dónde están permitidos ciertos actos, hasta qué parte no. Y a partir de eso ir construyendo. Pero no desde el lado de la violencia, porque al final, si construimos desde la violencia y estamos procurando de que este adolescente deje de hacer hechos que probablemente estaban muy ligados a la violencia, no vamos a conseguir nada. Tenemos que dar otra mirada, otro ejemplo. Alto nivel de control junto a alto nivel de apoyo, Totalmente. ¿sí? Adrián, bueno, a veces nos acostumbramos o se nos viene el imaginario y nos centramos mucho en hablar como que el adolescente, ¿no? El adolescente con responsabilidad penal. Pero es importante también marcar tal vez algunas particularidades o visibilizar también las necesidades eh, que tiene la población adolescente, pero que por ejemplo son mujeres o que por ejemplo son adolescentes con diversa orientación sexual o pertenecientes a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Cómo ves vos cómo ha abordado el sistema estas diferencias y estas necesidades aún más particulares? Pues ese es otro de los grandes retos que todavía tenemos. Creo que se ha logrado integrar en gran medida un enfoque diferencial en términos etarios, es decir, el sistema para adolescentes es distinto del sistema para adultos. Ujú. Ahora, dentro del mismo sistema para adolescentes, la capacidad para poder identificar las distintas necesidades de la adolescencia todavía creo que es un reto por delante. Tenemos que hacerlo definitivamente. La población de adolescentes varones frente a la población de adolescentes mujeres con responsabilidad penal es distinta, sí, pero eso no quita de ninguna manera la importancia de tener programas que respondan a las necesidades específicas de las adolescentes mujeres, precisamente porque el proceso de desarrollo de una adolescente mujer es muy distinto del proceso de desarrollo de un adolescente varón. Van a tener necesidades marcadamente distintas en varios aspectos que tienen que ser abordados desde el área especializado. Y esto traducido en otras poblaciones de adolescentes, indígenas, originarios campesinos, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, es uno de los grandes retos. Me acuerdo alguna vez que en un centro que visité hace algunos años, había un adolescente que era sordomudo. El centro
con la mejor intención lo han integrado dentro del centro. Ujú. Creo que es un proceso interesante que se integre a esta persona. Pero no tenían las condiciones mínimas. El adolescente no podía comunicarse con casi nadie. Una sola persona que no estaba definitivamente en tiempo completo ni nada, era quien le ayudaba a comunicarse. ¿Qué va a pasar en esos casos? Alguien tal vez diga, pero es que es imposible que se cree un centro especial para las adolescentes con discapacidad que hayan cometido algún delito. Sí, tampoco estamos, creo, buscando eso. Pero sí necesitamos un programa para que dentro de los mismos centros, dentro del programa de orientación, etcétera, etcétera, se tenga esta identificación de las necesidades de estas personas y cómo podemos irlas atendiendo. Y lo propio va con adolescentes indígenas, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y el abordaje, ¿no? El abordaje particular, por ejemplo, de adolescentes de pueblos de naciones indígenas que además vienen incluso de comunidades donde hay una jurisdicción ya específica, especializada, separada. Eh, tú también, Adrián, has escrito respecto al tema ese de cómo ven la justicia desde los pueblos indígenas. Pues ese es un tema que creo me encantaría poder abordar, quizás todo un podcast sobre ese tema, porque es el gran reto que tenemos todavía por delante. En nuestro país, con todo lo que hemos vivido en el 2000, posteriormente al 2005, la aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009, etcétera, reconoce este modelo de pluralismo jurídico. Sin embargo, más allá del reconocimiento, lo que nos falta es fortalecer los sistemas de justicia indígenas originarios campesinos. De manera muy breve, lo que ha ido pasando en nuestro país es que muchas de las organizaciones indígenas originarias campesinas han vivido procesos de sincretismos en los que modelos organizacionales como el sindicato, por ejemplo, han ido absorbiendo las formas originarias y con ello transmutando incluso principios vivenciales propias de estas comunidades. Eso ha dado lugar a que, por un lado, o se debiliten sus instituciones de administración de justicia, o por otro lado, incluso se distorsionen. Cuando hacíamos este estudio, veíamos algunas comunidades en las que nos decían es que aquí negocian, el secretario de justicia negocia la justicia. Entonces preferimos ir a la justicia ordinaria porque confiamos más en la justicia ordinaria. En las ciudades, nosotros no confiamos Ujú. plenamente en nuestra justicia. Pero para que en las comunidades confíen más en esta, entonces niveles de corrupción que se están dando son un poco más visibles incluso, ¿no? Ahora también existen experiencias muy positivas. Ese es el lado donde nos toca trabajar ahora como Estado, como sociedad. Y cuando hablo de fortalecer, hablo de reconocerlos además como instituciones propias de las comunidades. No tratar de implementar nuestros modelos de justicia occidentales en las comunidades y decirles, ay, aquí están los derechos humanos y tienen que aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño. No se trata de eso. Se trata, por ejemplo, de reaprender qué implica el concepto de guagua, cómo ven a la niñez y adolescencia desde las propias comunidades y reforzar esas propias formas de administración de justicias con sus propios valores. Tendrán que haber procesos de diálogo, definitivamente. En un pluralismo jurídico tienen que dialogar los sistemas. En algunas cosas un sistema estará mejor, en otras el otro, y tendrán que ir construyéndose también mutuamente, pero de un igual a igual. No desde la justicia occidental como la mejor y estas otras justicias intentando imitar a esta otra. Es un reto, pero creo que hay lindas experiencias. De hecho, Fundación Construir ha tenido una experiencia súper interesante al respecto y que creo que de promotores comunitarios, que Ujú. creo que podría irse difundiendo como una práctica respetuosa para ir construyendo todo eso. Bueno, como dices, es un tema que nos da para hablar uno y otro capítulo más enteros, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, Adrián.
Hoy ha sido de verdad un espacio muy importante tener claridad respecto a este tema de las garantías, los derechos, las garantías, los principios que nos permiten interpretarlas justamente, ¿no? Este abordaje también que vemos desde el enfoque de adolescentes, de mujeres, de niñas, y el diálogo que se da en este contexto que tenemos normativo y también del Estado plurinacional relacionado con lo que es el diálogo entre culturas, entre jurisdicciones, ¿no? Que seguramente nos va a permitir construir mucho más. No sé si quisieras cesar con algo. Pues algo que quisiera destacar es la importancia que tiene el ser muy responsables en la implementación del sistema. ¿Por qué quiero destacar esto? En los últimos meses hemos escuchado muchos casos que han ido polemizando demasiado la realidad del sistema penal para adolescentes. Y no quiero caer en el discurso de decir, oh no, todas esas voces que van clamando por modificaciones están totalmente fuera de lugar. Porque caeríamos en una posición que no escucha realmente qué está pasando también en nuestra sociedad. Los discursos que algunas veces son categorizadas como populistas, en realidad representan necesidades que está pidiendo una sociedad. Y hay que escucharlos. Ahora la pregunta es, ¿cómo los abordamos? Cuando la sociedad te está diciendo, tenemos que trabajar por reformas al sistema penal para adolescentes, no necesariamente enfocarlos al endurecimiento de las penas, pero sí enfocarlos en cómo podemos mejorar el sistema, implementar apropiadamente el sistema para que la gente confíe y no tenga estas posiciones. Y si no lo hacemos de manera responsable, daremos lugar a que después discursos punitivos, etcétera, etcétera, tengan de qué agarrarse para decir, hey, ven, no funciona todo lo que se ha propuesto, más bien vámonos a mano dura. Que esa suele ser siempre la respuesta fácil, pero que en la práctica nunca da los resultados. Y tiene consecuencias, ¿no? Complicadas. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por acompañarnos en este espacio denominado Voces Restaurativas, un espacio de escucha y palabra. Realizado con el apoyo de la Cooperación Española y Fundación Construir en el marco del proyecto Participación Ciudadana en la Reforma a la Justicia, generando visiones compartidas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.